Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar de explicar y de practicar esta actividad que aparece, al menos que yo sepa, en la Comunidad Valenciana, o suele aparecer, o aparece siempre, no lo sé, ¿vale? Pero que dice componer por modificación preverbial, ¿vale? Esto que por cierto está dicho de una forma súper pomposa, ¿no? Pero bueno, al menos en la Comunidad Valenciana existe una pregunta de lexicología, se llama pregunta de lexicología, consistente en la formación de verbos con preverbio. Ahora, ¿qué es un preverbio? Un preverbio es básicamente la preposición que se une a un verbo, ¿vale? Pues ya está, eso es un preverbio, ¿vale? Por eso habla de modificación preverbial, que por cierto, a mí esto de modificación preverbial me parece en el borde entre lo... bueno, pero que no hace falta, ¿no? Entonces, la formación de verbos con preverbio a partir de formas verbales dadas con o sin preverbio. Es decir, a nosotros en el enunciado nos pueden dar formas que ya tienen preverbio o formas que no tienen preverbio, ¿vale? Entonces, vamos a ver, o voy a intentar yo hacerlo, porque yo la verdad es que estoy haciendo este vídeo simplemente porque un alumno mío me ha preguntado cómo se hace esta actividad y yo hasta ese momento no había visto nunca este tipo de actividad. Pero bueno, yo he consultado las guías oficiales, ¿no? De cómo según la Comunidad Valenciana, cómo se hace este ejercicio. Y según eso, pues yo voy a intentar explicarlo, ¿vale? Si hay alguna contradicción entre lo que yo digo y vuestro profesor de la Comunidad Valenciana, lógicamente, haced caso a vuestro profesor de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, tenemos las orientaciones generales, que es básicamente una explicación propia según lo que yo he leído en las orientaciones oficiales. Luego, voy a hacer una aclaración sobre el uso del diccionario, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo real, es decir, de un examen, concretamente de 2018, pues tenemos el enunciado ahí, y luego este ejercicio realmente se hace en dos partes, pues vamos a ver cómo haríamos la primera parte y luego cómo haríamos la segunda parte, ¿vale? Entonces, primero, orientaciones generales. Las siguientes orientaciones se basan en las expuestas en la documentación oficial, es decir, esto no me lo he inventado yo, esto, si buscáis orientaciones, Comunidad Valenciana, PAU, selectividad, latín, pues habrá un documento de, pues no sé, más de 100 páginas donde vienen todas las asignaturas de la selectividad en la Comunidad Valenciana, los criterios de corrección, la estructura del examen, etc., ¿vale? Por supuesto, sería bueno que vosotros mismos os leyerais este documento, al menos de las asignaturas de las que os vais a examinar, y concretamente para latín está sobre la página 90, ¿vale? Bueno, ¿de qué va este ejercicio? Se proporcionan dos formas verbales latinas, es decir, dos verbos en latín, con o sin preverbio. Es decir, verbo prefijado con preverbio o simple, es decir, sin preverbio, solo la raíz, sin ningún prefijo, por así decirlo, ¿vale? Se pide formar 5 verbos latinos en total, ¿vale? Que pueden ser 3 o 2, es decir, nos dan 2 verbos, ¿no? Pues puede ser 3 verbos de uno y 2 de otro, o 2 de uno y 3 de otro, o puede decirse no importa cuántos, con tal de que al final sumen 5. Bueno, lo normal es que, o al menos en lo que yo he visto, se dice de este verbo forma 3 y de este verbo forma 2. Bueno, tomando la base léxica, es decir, el verbo simple, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿no? A la que hay que añadir otros preverbios para formar esos 5 verbos latinos con preverbio, ¿vale? Importante, hemos de formar los nuevos verbos reutilizando el verbo simple, no el preverbio, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, pues yo qué sé, vamos a ver, si nos dicen continebat, ¿no? Entonces, de continebat, aquí esto lógicamente es de contineo, es decir, un compuesto de con, que es el preverbio, la preposición, el preverbio, y esto que procede de teneo, ¿no? Entonces, nosotros esto lo tenemos que quitar y esto no es lo que reutilizamos, no, lo que reutilizamos es el verbo, ¿vale? Eso es lo que significa esto, reutilizamos el verbo simple, no el preverbio no lo reutilizamos. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Luego, la segunda parte del ejercicio consiste en la evolución o desarrollo que han dado origen a los verbos formados por modificación preverbial o la misma base léxica
utilizada. Entonces vemos que esto, incluso aunque lo he redactado yo, queda un poco pomposo e incluso confuso, porque realmente no, incluso en la guía oficial, y por supuesto en el examen todavía menos, porque en el examen el enunciado es bastante corto, ¿no? Pero en la guía oficial no está muy claro, ¿vale? Entonces, pues bueno. En total hay que presentar 5 evoluciones. Bastará indicar, entonces, importante, esto está en negrito. Bastará indicar 5 palabras en total evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas, no del preverbio o de los verbos latinos compuestos en la primera parte de la pregunta. Es decir, como vamos a ver ahora en la práctica, nosotros tenemos que coger 5 palabras. Ojo, no 5 verbos, 5 palabras. Pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos. Eso es la segunda parte, ¿vale? En la primera son verbos, en la segunda son palabras, ¿vale? Y pueden ser, estas palabras las podemos formar o a partir de la base léxica, es decir, el verbo pelado sin preverbio, o a partir de la forma original que nos daban en el enunciado, o a partir de las formas que nosotros hemos creado, ¿vale? Entonces la segunda es más laxa, es más amplia, ¿no? Más genérica, ¿no? Que podemos usar todo lo que sea. Luego, las evoluciones formadas a partir de una misma base léxica han de pertenecer a clases de palabras diferentes y no se aceptarán dobletes valenciano-español, ¿vale? Entonces, esto, según yo he visto, es un poco puñetero porque este apartado, o sea, este punto, viene en la documentación oficial que nadie se lee, pero no viene en el enunciado del examen, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y luego, las evoluciones formadas a partir de una misma base léxica, es decir, si por ejemplo usamos la base de TNO, pues esto, bueno, ten, lo que sea, solo lo podemos usar, por ejemplo, no podemos formar 2 verbos a partir de aquí, en esta segunda parte. Tendríamos que decir un verbo, un adjetivo y un sustantivo, por ejemplo, ¿vale? Entonces es un poco puñetero. Y bueno, por supuesto no se aceptan dobletes valenciano-español, es decir, no vale decir la palabra en español y la palabra en valenciano, que muchas veces es prácticamente igual, si no igual, ¿vale? Entonces no vale hacer eso. Por supuesto, como esto es una actividad de la Comunidad Valenciana, el examen admite que sean palabras en valenciano o en español, y se pueden mezclar, ¿vale? Esto, si un ejercicio similar a este existe en otras comunidades, pues bueno, habrá otras reglas diferentes, pero bueno. Entonces, sobre el uso del diccionario, porque según lo que yo voy a explicar, es bueno que usemos el diccionario. Pero, advertencia, asegúrate, y es responsabilidad tuya, asegurarte de que se permite usar el diccionario en el examen. Si no se indica explícitamente en el examen, por defecto se considera que sí se puede usar. Es decir, en principio, sí se puede usar el diccionario, a menos que en el examen o los profesores que estén vigilando el examen digan explícitamente no se puede usar nada, ¿vale? Entonces, por defecto se considera que sí se puede usar. En caso de duda, pregunta a los profesores, ¿vale? Los profesores que están allí vigilando el examen. Luego, extraído del documento oficial consultado. Entonces, está entre comillas porque esto es literal, ¿vale? El alumno podrá utilizar diccionario. Esto puede cambiar en años posteriores, ¿vale? Yo lo que he consultado dice esto. El alumno podrá utilizar diccionario si bien este no debe contener información sobre cuestiones gramaticales, etimologías, derivaciones, literatura e instituciones. Básicamente que solo debe usarse el diccionario propiamente dicho, es decir, esta palabra significa tal. No vale usar el apéndice de gramática, no vale usar los apuntes que suelen venir un poco sobre literatura, todas esas cosas, ¿no? Solo esta palabra significa esto, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo real, ¿vale? Esto está tomado de este examen original de junio de 2018. Podéis hacer clic aquí y llegáis a él, ¿vale? Entonces, el enunciado dice: componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de ero, 2 verbos latinos a partir de la base léxica de pósita, ¿vale? Entonces, y bueno, dice al menos 3 verbos latinos. En este caso vemos que es más laxo. En otros exámenes de otros años he visto que dice concretamente 3 de este verbo y 2 de este verbo. Bueno, aquí dice al menos 3 verbos latinos, es decir, 3 y 3, pues realmente... bueno, no, perdón. Dice 3... No, efectivamente, eso es lo que dice este examen, ¿no? 3 verbos de este y 2 de este.
Pero bueno, dice al menos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que podemos poner 10 y 20? Podemos. No lo recomiendo. Lógicamente, pues yo os recomiendo que respondáis lo mínimo aceptable, ¿vale? Porque mientras más escribáis, más posibilidades hay de que la liéis, ¿vale? Entonces siempre haced lo mínimo que os pida el examen. Porque no os van a dar puntos extra, ¿vale? Entonces, pues, ¿para qué nos vamos a arriesgar, ¿vale? Y luego, esto es un examen. Ahora yo, aparte, pongo palabras que he visto en otros exámenes, ¿vale? Por ejemplo, referens, continebat, ferre, prohibere, admitteretur, ¿vale? Bueno, para practicar un poquito más y para que practiquéis vosotros. A continuación, entonces, esta es la primera parte. Ahora separo y digo, a continuación exponga al menos 5 palabras en total evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted, ¿vale? Entonces, estas son las dos partes del examen. Vamos ya, por fin, resolución de la primera parte. Entonces, estas son unas indicaciones que he creado yo. Esto no, lógicamente, no viene en ningún sitio. Esto lo he hecho yo a partir de lo que yo considero razonable, ¿vale? Y de cómo lo haría yo, básicamente, ¿vale? Puede que haya otros procedimientos mejores. Profesores de la Comunidad Valenciana que estén acostumbrados a este ejercicio, es posible que hayan desarrollado otra metodología mejor que la mía. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es obtener el enunciado de los verbos proporcionados. Es decir, si nos están diciendo ero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primero, saber qué verbo es ero. Entonces sabemos, o deberíamos saber, que ero es del verbo sum, ¿vale? Dos verbos latinos a partir de la base léxica de positam. Pues esto es del verbo pono. Entonces, buscamos en el diccionario, por eso es importante el diccionario, ¿vale? Buscamos el verbo sum, copiamos el enunciado, esto a sucio, ¿no? En sucio para nosotros, copiamos el enunciado y luego positam, buscamos pono y copiamos el enunciado, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué esto es útil. Entonces, obtener el enunciado de los verbos proporcionados, para ello podemos hacer uso del diccionario, si es que lo dejan usar. Entonces, y vemos que esto que vamos a usar el diccionario es para consultar la parte propia del diccionario. Entonces, es válido usar el diccionario de esta forma. Lo que no podemos hacer es ir al apéndice porque no sabemos ero, ¿qué es ero? Y decimos, bueno, pues venga, vamos a buscar ero en el apéndice a ver si viene en la tabla del verbo sum o lo que sea, ¿no? Eso no podemos hacerlo, pero la parte de diccionario sí la podemos usar, ¿vale? Luego, es probable que nos baste con fijarnos en el tema de presente, pero no está de más que nos fijemos también en el de perfecto y sobre todo en el de supino, ¿vale? Porque al tener 3 temas, pues bueno, muchas veces los temas son prácticamente iguales entre sí, pero hay otras veces que los temas pueden cambiar, por ejemplo, y de hecho eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, sabemos que fero, fers, ferre, tuli, latum, ¿vale? Entonces vemos que realmente tenemos 3 raíces. Bueno, esto es tema de presente, esto es tema de perfecto y esto es tema de supino, ¿no? Entonces, de aquí pues podríamos decir transferencia, ¿vale? ¿No? De aquí fer, transferencia. De aquí, en principio, nada. Y luego de aquí, por ejemplo, trasladar, ¿no? Trasladar es una especie de transferencia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí, trasladar, bueno, en fin, cosas, ¿no? Podemos decir cosas en español, ¿no? Probablemente también en valenciano haya otras cosas, ¿no? Con estas raíces, ¿vale? Pero eso es a eso es a lo que me refiero, ¿vale? Que el tema de presente, el de perfecto y el de supino. Las 3 cosas, mientras más recursos tengamos, lógicamente mejor, ¿vale? Usando nuestros conocimientos de español, etcétera, de valenciano, si esto no sé si existe, por ejemplo, en Galicia, pues a lo mejor también podemos usar nuestros conocimientos de gallego, lo que sea, ¿no? Es mera cuestión de suponer verbos con preverbios. Es decir, básicamente, lluvia de ideas, ¿vale? Hacemos lluvia de ideas y vamos apuntando todos en sucio, ¿vale? Comprobamos en el diccionario que existen los verbos, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Fero, ¿vale? Y pues digo, por ejemplo, pues empiezo a pensar preposiciones y digo, pues, confero, profero, yo qué sé, transfero,
prefiero, yo qué sé, empiezo a inventar preposiciones. También podría ser buena idea que si tenéis esta actividad, como igual que nos aprendíamos, no sé, al menos en mis tiempos, nos aprendíamos la lista de preposiciones en español de carrerilla, pues quizá también os viene bien aprenderos las preposiciones latinas de carrerilla, ¿no? Como por ejemplo, adfero, yo qué sé, empezáis a decir un poco de todo, ¿no? Lo vais apuntando en sucio. Y luego comprobamos en el diccionario que existen los verbos. Otra vez, esto podemos hacerlo porque lo que hacemos es consultar la parte de diccionario, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo comprobamos esto? Pues simplemente buscamos en el diccionario prefiero. ¿Existe prefiero? Si sí existe, pues ya está, lo tenemos. Si no existe, vamos al siguiente. Confero. ¿Existe? Bien, lo ponemos. No existe, vamos al siguiente. Y así, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Entonces, pues básicamente, esta es la forma en la que yo haría este ejercicio, ¿vale? Las orientaciones oficiales no indican qué hemos de proporcionar exactamente, la forma equivalente a la dada o el enunciado. Es decir, si por ejemplo nos dicen ferre, ¿no? que es del verbo fero, ¿no? Si nos dicen, bueno, aquí, ¿no? Si nos dicen ferre, ¿qué tendríamos que decir? Conferre, que es la forma equivalente a la que se da en el enunciado de la actividad, o tendremos que poner confero, confers, conferre, contuli, conlatum, ¿no? Eso no lo dice realmente ni el examen, ni el enunciado del examen, ni las orientaciones oficiales dicen exactamente qué es lo que tenemos que escribir, o yo al menos no lo he visto, ¿vale? Entonces, pues bueno, preguntarle a vuestro profesor. En caso de duda, pues yo me imagino que pondría todo, ¿vale? Es decir, que pondría tanto la forma equivalente, si nos dicen ferre en el enunciado, pues decimos conferre, y aparte ponemos el enunciado, como digo, confero, confers, conferre, contuli, conlatum, ¿vale? Vale. Y luego, es mejor esperar a haber resuelto la segunda parte antes de escribir en el examen esta primera parte. ¿Por qué? Es decir, todo esto lo estamos haciendo en sucio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros escribamos en esta primera parte, en cierta forma, nos condiciona lo que podemos hacer en la segunda, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto hecho en sucio, pues vamos a hacer la segunda parte. ¿Cómo se hace la segunda parte de la actividad? Bueno, vamos a poner aquí conferre, ¿vale? Que es lo que habíamos estado debatiendo en la primera parte, ¿no? Entonces, la segunda parte, ¿cómo se hace? Esta segunda parte ha de ser más simple y está condicionada por lo que hayamos hecho en la primera. Por eso, la primera parte de momento la dejamos en sucio y esperamos a haber hecho la segunda exitosamente para pasar a limpio la primera y la segunda, ¿vale? Entonces, nos piden 5 palabras, no solo verbos. Podemos usar tanto el verbo simple como los verbos con preverbio, tanto los originales como los que hemos creado nosotros, ¿vale? Es decir, que podemos usar esto, podemos usar esto. Si a nosotros en la actividad nos hubieran dicho, pues yo qué sé, referre, ¿no? Pues podríamos usar esto, ¿vale? Entonces, pues podemos usar un poco de esto. Entonces, podemos usar tanto el verbo simple, ferre, como los verbos con preverbio, con ferre, que es el que hemos creado nosotros, o referre, en este caso supuesto, hipotético, es lo que ellos nos hubieran dado, ¿no? Entonces, podemos usar todo, ¿no? Sin preverbio, con nuestros preverbios, con los preverbios que nos han dado, un poco de esto. El examen no lo indica, otra vez, pero las orientaciones exigen que las palabras procedentes de una misma base sean clases de palabras diferentes, ¿vale? Como digo, esto yo lo veo bastante mal que en el examen no se diga, pero esté en las indicaciones que nadie se lee, ¿vale? De este documento oficial de 100 y pico páginas. Entonces, bueno, me imagino que quienes tenéis un profesor, pues esto lo dice vuestro profesor. Quienes se preparan la selectividad por su cuenta, por la razón que sea, pues están en un poco de desventaja. Afortunadamente, estamos en Academia Latín y aquí estoy yo para ayudaros, ¿no? Entonces, eso, exigen que las palabras procedentes de una misma base sean clases de palabras diferentes. Entonces,
Y bueno, luego, ya por último, la redacción de las orientaciones es confusa y no aporta un ejemplo de resolución. Es decir, lo normal es que se diga, en las orientaciones, por ejemplo en Andalucía, si no me equivoco, te dicen, esta actividad se hace de esta forma, y luego te ponen un ejemplo, ¿vale? O sea, básicamente te dicen la actividad, cuál es la resolución, cuál es la solución de la actividad, para que puedas comprobar que has entendido bien las instrucciones. Aquí yo no he visto, quizá en el futuro lo pongan y deberían ponerlo, pero ahora mismo, en el momento de yo estar haciendo esto, no hay ejemplo de un examen resuelto. Bueno, entonces, la redacción de las orientaciones es confusa y no aporta un ejemplo de resolución, pero habría que suponer que lo único que tenemos que escribir son las palabras españolas, valencianas, gallegas, si estuviéramos en Galicia, lo que sea, sin explicar su evolución fonética ni ninguna otra cosa. Es decir, porque el enunciado está redactado de una forma que a mí no me queda del todo claro si nosotros tenemos que, si hay algo de evolución fonética, tenemos que explicar esa evolución fonética, o si simplemente tenemos que decir, pues, por ejemplo, en este caso, conferencia. Conferencia. Fin, ¿no? De conferre viene conferencia, lógicamente, ¿no? Y ya está, y no tendríamos que poner nada más. Entonces, pues, conferencia. Aquí tenemos un sustantivo, pero luego recordemos que tenemos que escribir al menos 3 y que tienen que ser 3 de clases de palabras diferentes, ¿no? Entonces, pues lo más fácil va a ser que sea un sustantivo, un adjetivo y un verbo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no podríamos decir conferencia, transferencia, no, porque estamos usando distintos preverbios, eso está bien, pero no podemos usar el mismo tipo de palabra, ¿vale? Entonces, conferencia y transferencia son 2 sustantivos, no podemos hacer eso, ¿vale? Entonces, pues, pero sí podríamos decir, por ejemplo, transferir. Entonces, transferir, tenemos ahí ya un verbo, entonces sustantivo, adjetivo, verbo, y, por ejemplo, un adjetivo. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora referente. Referente, que bueno, se puede entender como un adjetivo, ¿no? Referente a algo. También se podría entender como un sustantivo. Esta persona es un referente en la materia. En ese caso sería sustantivo, pero también podría ser un adjetivo, ¿no? Vemos que es un participio de presente en latín, ¿no? Entonces los participios de presente pues son así medio, en principio son adjetivos, ¿no? Adjetivos verbales, entonces cabría aquí, ¿no? Entonces vemos que la misma base léxica podríamos ponerla pelada. Lo que pasa es que pelada en español no existen muchas cosas, ¿no? Con esta raíz, ¿no? Pero bueno, sí, podríamos decir, por ejemplo, sustantivo, feromona. Feromona. Lo que pasa es que esto quizás sería un poquito arriesgado, porque yo me imagino que esto realmente es del griego, ¿no? Que la raíz coincide que es la misma en latín y en griego, pero esto posiblemente sea griego. Entonces, pues bueno, esto quizás sería un poquito arriesgado. Habría que mirarlo, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos mirar, de hecho? Si esta palabra así tan técnica existe en español, es porque existía ya en latín o en griego, ¿no? Entonces lo miraríamos en el diccionario de latín y veríamos, ¿existe feromona feromonae? Si no existe en latín, probablemente sea una palabra griega y entonces no deberíamos usarla, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, bueno, no se me ocurre ahora, pero también lo que podríamos hacer directamente, ir al diccionario y buscar fer, ¿no? Buscamos fer tal cual, y empezamos a ver palabras en el diccionario. Y cogemos palabras que estén en latín, pero que luego esas palabras latinas existan en español, ¿no? En fin, que aquí esto es un poco de tira y afloja realmente, ¿no? Y aquí, por cierto, que esto no lo dice el enunciado ni tampoco lo dicen las orientaciones, pero yo no sé si cuenta como una misma base léxica o como bases léxicas diferentes, el caso de, como habíamos dicho, fer, tul y lat, porque es el mismo verbo, lo que pasa es que tiene 3 raíces diferentes. Entonces yo no sé si esto cuenta como una misma base léxica y por tanto no podríamos usar, por ejemplo, conferencia y traslación, por ejemplo,
Es decir, no podemos usar estas dos raíces para crear dos sustantivos, o si al ser raíces diferentes sí podríamos hacer eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, ante la duda, ser lo más conservadores posible. También, por cierto, en cuanto a... ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Porque antes os estaba diciendo, ¿no? Respecto a lo del diccionario. Podéis usar el diccionario, si no estáis seguros, preguntad a los que están vigilando. Eso está bien. Pero no está tan bien preguntar a los que están vigilando para decir, por ejemplo, esta duda que estoy planteando yo ahora, ¿no? ¿Puedo usar dos raíces diferentes, aunque sean el mismo verbo, para crear, por ejemplo, dos sustantivos? ¿Por qué no creo que sea buena idea preguntarle a los que están vigilando? Porque los que están vigilando no son los que os van a corregir el examen. Entonces, a lo mejor los que os están vigilando os dicen que sí, pero luego el señor o la señora que os corrige el examen habría dicho que no. Y al final, lógicamente, el que tiene la razón es el que os corrige el examen, ¿vale? Entonces, pues bueno, ante la duda siempre lo más conservador. ¿Qué es lo más conservador? Que como esto es un solo verbo, aunque sean realmente bases léxicas diferentes, pero deberíamos considerarlas como una sola, ¿vale? Pero bueno, vemos aquí en este caso, ¿no? Pues conferencia, referente, transferir, ¿no? Pues tenemos un sustantivo, tenemos un adjetivo y tenemos un verbo, ¿vale? También, imaginemos, no se nos ocurre conferencia, pues podríamos decir, como estaba diciendo, traslación, o que no se nos ocurre transferir, pues podríamos usar trasladar, que viene de lat, ¿no? de esta red, ¿no? En fin, un poco de espabiladera, ¿no? Y ya está, ¿vale? Esto es todo lo que yo realmente tengo que decir sobre esta actividad. Si alguien tiene alguna indicación de que algo de lo que he dicho no es así, de que he malinterpretado algo en las instrucciones, de que no he entendido algo, es posible. Entonces, pues simplemente me lo decís y ya hago yo las modificaciones que tenga que hacer, ¿no? Pero en principio, por lo que yo he entendido y en mi nula experiencia haciendo estos ejercicios, así es como lo haría yo. Otra vez, si vuestro profesor de la Comunidad Valenciana me tiene más experiencia que yo, lógicamente, y os ha dicho otra cosa, pues hacedle caso a él, ¿vale? Y si no tenéis profesor, pues os tenéis que conformar conmigo, ¿vale? Y nada, ya me dejo de rollos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos dentro.